El 15 de septiembre de 2024 comenzó como un día cualquiera en Ciudad de México. María Pérez, de 38 años, se despertó temprano para preparar el desayuno para sus hijos gemelos de 15 años, Carlos y David. Como todos los días, los chicos se levantaron llenos de energía, con la alegría y el desorden típicos de los adolescentes. Entre risas y bromas, corrían por la casa, buscando rápidamente sus mochilas mientras discutían sobre quién sería el primero en ponerlas en el coche. Era un momento cotidiano, cargado de esa normalidad que los padres conocen bien. El bullicio de la mañana, las prisas, las pequeñas conversaciones sin importancia. María, siempre atenta a los detalles, les recordó a los chicos que no olvidaran llamarla después de la escuela, como lo hacían siempre. Ella los vio salir de la casa, con las mochilas en la espalda, caminando hacia el coche. Los gemelos, como de costumbre, competían por ver quién podría entrar al coche más rápido, riendo entre ellos. Todo parecía normal, sin indicios de que algo fuera a cambiar ese día. María regresó a la cocina, donde el aroma del café comenzaba a llenar el aire. Preparaba el almuerzo para cuando los chicos regresaran por la tarde. No tenía idea de que este sería el último día que pasaría con sus hijos. Nadie podía prever que esa rutina matutina, tan común y corriente, marcaría un cambio importante en su vida. El día siguió su curso. El desayuno, las últimas palabras de despedida antes de que Carlos y David se fueran con su padre, Rafael. Para María parecía ser solo otro día más en la vida de su familia. Una familia que, aunque no perfecta, se mantenía unida y fuerte, como cualquier otra. Sin embargo, lo que no sabía era que ese día, ese simple acto de despedir a sus hijos, marcaría el comienzo de una tragedia que cambiaría todo para siempre. Carlos y David tomaron el coche para ir a casa de su padre, Rafael, que vivía en un suburbio alejado del bullicio del centro de Ciudad de México. Aunque no era un trayecto largo, el ambiente en el coche estaba lleno de risas y bromas como siempre ocurría cuando los chicos estaban juntos. Eran dos adolescentes con una energía inagotable, siempre compitiendo entre ellos, siempre buscando nuevas maneras de sorprenderse mutuamente. El viaje hacia la casa de Rafael era un ritual que conocían bien, pero hoy tenía una sensación diferente. En el fondo, a pesar de la alegría en el aire, algo estaba a punto de cambiar sin que ellos lo supieran. Rafael, de 42 años, era un hombre exitoso en su carrera de abogado. Su vida parecía perfectamente organizada, llena de logros y estabilidad económica. Su nueva esposa, Isabela, una mujer de presencia fría y distante, también formaba parte de ese cuadro aparentemente perfecto. La casa de Rafael era grande, ubicada en una zona tranquila, con un jardín espacioso donde los chicos solían disfrutar jugando o descansando. Los gemelos disfrutaban de esos días en casa de su padre, incluso si a veces las cosas entre Rafael e Isabela parecían tensas. Pero nada de eso afectaba la dinámica entre los chicos, quienes siempre se mantenían ajenos a los pequeños conflictos que podían existir en la casa. Este día, como los anteriores, se veía normal. La rutina no se alteraría. Un almuerzo en un restaurante cercano, algunas horas jugando en el jardín, tal vez una película por la noche, y luego el regreso a casa de María. Era la estructura habitual del fin de semana que Carlos y David conocían tan bien, y como siempre, la promesa implícita de que todo seguiría igual. No había señales de que algo cambiaría. Rafael, aunque siempre ocupado con su trabajo, trataba de mantenerse cerca de sus hijos, y este día, igual que muchos otros, había planeado pasar tiempo con ellos. Isabela, por su parte, aunque distante, no solía interferir demasiado en los planes que Rafael tenía con los chicos, e incluso si su presencia parecía fría, la casa de ellos siempre fue un espacio para el descanso y la diversión de los gemelos. Sin embargo, la tarde avanzaba y todo parecía transcurrir con normalidad. Rafael estaba ocupado con su teléfono móvil, haciendo algunos arreglos de última hora con algunos colegas, mientras los chicos se relajaban en el jardín, disfrutando de la tranquilidad de la casa.
La sensación de paz en ese lugar era palpable. Un lugar donde los niños solían sentirse libres y protegidos, lejos del estrés de la ciudad. Pero la realidad que se desarrollaba en esas horas era muy distinta a la calma exterior. Mientras tanto, en la casa de Rafael, algo estaba cambiando en el aire. Un cambio que nadie notó hasta que fue demasiado tarde. Isabela, a pesar de su frialdad habitual, comenzaba a actuar de manera extraña, observando a los chicos con una mirada que nadie más parecía notar. Rafael, por su parte, no parecía preocupado, aunque su actitud había comenzado a tornarse más ansiosa conforme pasaban las horas. Para los chicos, todo parecía normal. Nada hacía presagiar que esa tarde terminaría de una manera tan trágica y desconcertante. El sol seguía brillando sobre la casa. La brisa se colaba entre los árboles del jardín, pero algo sombrío ya estaba en marcha. Y en ese momento, sin saberlo, los chicos se estaban alejando de su madre, alejándose de la vida que conocían, sin sospechar que jamás volverían a la normalidad. La tarde en casa de Rafael y Isabela continuaba con su curso, pero el destino ya había comenzado a escribir una historia que cambiaría todo para siempre. Cuando la noche comenzó a caer, María esperaba, como siempre, el mensaje de sus hijos para saber que todo había ido bien en casa de su exmarido. Sin embargo, cuando el reloj marcó las 8 de la noche y no había señales de Carlos ni de David, la ansiedad empezó a apoderarse de ella. Las horas pasaban y la preocupación crecía, pero al principio intentó no darle demasiada importancia, pensando que tal vez los chicos simplemente se habían entretenido con algún amigo o se habían quedado un poco más en la casa de su padre, como solían hacer. Pero a medida que el reloj avanzaba y no recibía noticias, esa pequeña semilla de incertidumbre comenzó a germinar. A las 10 de la noche, la inquietud se convirtió en algo más palpable, y María ya no pudo evitar sentirse alarmada. Decidió llamar a Rafael, pero no obtuvo respuesta. Su corazón dio un vuelco. No era normal que Rafael no contestara el teléfono. Las conversaciones entre ellos, aunque escasas y a veces tensas, nunca habían llegado a un punto donde se ignoraran mutuamente. La desconexión de su exmarido solo aumentaba la incomodidad en el aire. María intentó, con la esperanza de obtener algo de claridad, contactar a los chicos directamente. Nada. Ninguna llamada. Ningún mensaje. Solo silencio. Era extraño. Porque Carlos y David siempre se comunicaban con ella, incluso en los momentos más triviales. Esa falta de contacto, esa ausencia total, empezaba a desencadenar un sentimiento de angustia que no podía controlar. Era como si algo estuviera mal, pero aún no sabía qué exactamente. Decidió no esperar más. Se puso su abrigo y salió hacia la casa de Rafael, con el corazón acelerado y la mente llena de preguntas que no tenía respuesta. A medida que se acercaba a la casa de su exmarido, una sensación extraña la invadió, una mezcla de miedo y duda que la impulsaba a ir más rápido. Cuando llegó, estacionó el coche frente a la casa y, sin pensarlo demasiado, se dirigió hacia la puerta. Rafael abrió rápidamente, como si ya supiera lo que venía. Estaba sorprendentemente calmado, casi demasiado tranquilo para el nerviosismo que María sentía. Rafael la saludó con una sonrisa que parecía forzada, asegurándole que todo estaba bien, que no debía preocuparse. Le dijo que los chicos habían salido a dar una vuelta por el vecindario, como solían hacer a veces, pero no fue capaz de explicarse por qué no había recibido ninguna llamada o mensaje de ellos. María, aún con la angustia apoderándose de su pecho, trató de mantenerse serena. No sabía qué pensar. Rafael insistió en que los chicos habían salido por su cuenta, algo que, aunque posible, no le parecía completamente creíble. Había algo en su tono de voz, en su mirada esquiva, que la ponía aún más nerviosa. Algo no encajaba. Rafael le dijo que no se preocupase, que ellos debían regresar pronto, y que, en todo caso, no había motivo para alarmarse. Sin embargo, la incomodidad de la situación no desaparecía, sino que crecía con cada palabra que salía de su boca. María decidió no dejarlo allí, y aunque intentó racionalizar la situación,
La verdad es que algo dentro de ella le decía que las cosas no estaban bien. Esa noche, la inseguridad se apoderó de ella. Decidió esperar un poco más, observando a su exmarido con más atención. Sin embargo, no hubo ninguna señal de los chicos. Rafael seguía tranquilo, pero María no podía dejar de sentirse desconcertada. Algo en su actitud parecía falso, y las piezas del rompecabezas comenzaban a no encajar. Sin poder calmarse, María se despidió de Rafael y se fue a casa, sin saber aún que la situación estaba mucho más lejos de lo que imaginaba. Al llegar a su hogar, no pudo evitar mirar su teléfono una vez más. La pantalla seguía vacía. La ansiedad seguía creciendo, y una parte de ella sabía que debía tomar más acción, pero no sabía cómo. La noche terminó, pero para ella, la espera había comenzado. La madrugada ya había llegado y la ansiedad de María no desaparecía. Los minutos se convertían en horas y la incertidumbre la mantenía despierta. Algo en su interior le decía que debía hacer algo más, que no podía simplemente esperar a que los chicos regresaran por sí solos. La verdad es que no confiaba en las palabras de Rafael, y cuanto más lo pensaba, más sospechaba que algo extraño estaba ocurriendo. Decidió que no podía quedarse tranquila sin saber qué estaba pasando, y aunque las horas avanzaban y el cansancio la golpeaba, su instinto la impulsaba a actuar. No podía esperar más, no podía simplemente permitir que todo siguiera sin hacer nada. Sin perder más tiempo, María tomó su teléfono y comenzó a contactar a algunos de los vecinos cercanos a la casa de Rafael, con la esperanza de que alguien pudiera haber visto algo. Después de varias llamadas, uno de los vecinos, un hombre de mediana edad que vivía a pocas casas de la de Rafael, le informó que había notado algo extraño en la tarde, pero que no había pensado en ello hasta ese momento. El vecino le comentó que había visto a Rafael y a Isabela salir de la casa alrededor de las 3 de la tarde, y que parecía que no había nadie más en el interior de la casa en ese momento, lo que le había llamado la atención. Sin embargo, al no ver nada alarmante, había pensado que tal vez los chicos estaban simplemente en el jardín o en algún otro lugar. Lo que más desconcertó a María fue que el vecino mencionó que no había visto el coche de Rafael moverse después de esa hora. Esa fue la primera pista que la hizo dudar seriamente de las palabras de su exmarido. Si Rafael había dicho que los chicos salieron a caminar por la vecindad, ¿por qué su coche no se había movido? De inmediato, la inquietud creció, y María decidió tomar acción. Se acercó a la casa de Rafael nuevamente, pero esta vez no quería confrontarlo directamente. No confiaba en que le dijera la verdad, así que su plan era buscar pruebas. Comenzó a preguntar a otros vecinos, y uno de ellos le sugirió que podría revisar las cámaras de seguridad del vecindario. Aunque en un principio pensó que sería una invasión a la privacidad, la necesidad de encontrar respuestas la llevó a la conclusión de que tenía que hacerlo. Se dirigió a una tienda cercana que ofrecía servicios de monitoreo y pidió que revisaran las grabaciones de las cámaras que cubrían la zona, alrededor de la casa de Rafael. Al principio, los técnicos le mostraron una grabación bastante común de la tarde, pero cuando revisaron con más detalle, encontraron algo que llamó la atención. En las imágenes, se veía el coche de Rafael estacionado frente a su casa, pero no se veía movimiento alguno después de las 3 de la tarde. Eso contradijo la versión de Rafael, quien había insistido en que los chicos salieron por su cuenta. Para María, todo esto empezaba a parecer cada vez más sospechoso, y las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar de una manera que no le gustaba. Las cámaras también captaron la imagen de Isabela saliendo de la casa, pero no había señales de los chicos en ninguna parte. Algo no cuadraba. Fue entonces cuando María se dio cuenta de que estaba a punto de descubrir algo mucho más grande de lo que pensaba. La frustración y la rabia empezaron a acumularse dentro de ella, mientras reflexionaba sobre lo que acababa de descubrir. Rafael no estaba diciendo la verdad, y eso significaba que los chicos podrían estar en algún lugar, pero no en el lugar donde él decía que los había dejado. Sin perder un minuto más, decidió acudir a la policía. Ya no podía dejar pasar más tiempo.
Le explicó a los oficiales lo que había encontrado. Las imágenes, el testimonio del vecino, la falta de movimientos del coche. Al principio, los policías no parecían demasiado preocupados. Pensaban que tal vez los chicos se habían perdido o simplemente se habían quedado fuera más tiempo de lo que era habitual. Pero la insistencia de María y la acumulación de pruebas poco a poco hizo que los oficiales comenzaran a tomarse el asunto más en serio. Finalmente, después de horas de insistir, la policía acordó realizar una búsqueda formal. Sin embargo, mientras todo esto ocurría, una sensación oscura seguía invadiendo el corazón de María. Sabía que algo terrible había sucedido, y que quizás ya era demasiado tarde para salvar a sus hijos. Las primeras horas de la mañana llegaron sin noticias de Carlos y David, y el pánico se había apoderado de María con cada minuto que pasaba. Aunque la policía había comenzado a investigar, no parecía haber un progreso real, y la angustia de la madre aumentaba con la misma rapidez que su desconfianza hacia Rafael. A medida que las pruebas en su contra se acumulaban, la versión de Rafael comenzó a desmoronarse. Los testigos que habían visto salir a Rafael e Isabela por la tarde y la falta de registros sobre los chicos comenzaron a poner en duda la historia que él había contado. Rafael seguía insistiendo en que había dejado a los chicos en la esquina cerca de su casa para que regresaran caminando a la de su madre, pero algo en sus palabras no convencía. María ya no podía creer que su exmarido estuviera diciendo la verdad. Lo que más la desconcertaba era la frialdad de Rafael, su aparente tranquilidad ante la desaparición de sus propios hijos. A medida que avanzaba la investigación, la policía encontró una serie de inconsistencias en el relato de Rafael. En primer lugar, los registros de las cámaras de seguridad de la zona confirmaban que el coche de Rafael no se había movido desde que estacionó en su casa por la mañana. No había pruebas que indicaran que él había dejado a los chicos en algún lugar, ni mucho menos que ellos hubieran caminado de regreso a la casa de su madre. Sin embargo, Rafael continuaba afirmando que había sido así. Pero lo que realmente alteró la situación fue una nueva evidencia que surgió cuando la policía analizó más a fondo los registros de las cámaras de seguridad de la calle. En esas grabaciones se veía claramente a Rafael e Isabela salir de la casa sin los chicos, y las imágenes mostraban que se dirigían en dirección a su coche sin hacer ningún intento de buscar a los niños. La pareja parecía relajada, como si no hubiera ninguna preocupación, lo que parecía cada vez más extraño para los investigadores. No solo eso, sino que durante una revisión más exhaustiva, se encontraron otros elementos en la casa de Rafael que indicaban que algo no estaba bien. Durante el allanamiento, la policía descubrió varios objetos fuera de lugar que generaron sospechas de que algo no estaba bien. Algunos de estos objetos estaban fuera de lugar, como si alguien hubiera intentado borrar huellas o cambiar la evidencia. Esto resultó ser un indicio más de que las intenciones de Rafael e Isabela no eran tan inocentes como habían intentado hacer creer. Lo peor de todo fue que, a pesar de la evidencia que comenzaba a acumularse en su contra, Rafael seguía insistiendo en su versión de los hechos. Decía que había dejado a los chicos en la esquina, como si todo fuera parte de una situación normal. Pero las pruebas decían lo contrario. La policía no tardó en comenzar a sospechar que había algo mucho más oscuro detrás de la desaparición de los niños, y la investigación se fue tornando cada vez más inquietante. La actitud de Isabela, siempre distante y fría, empezó a levantar más interrogantes. En las grabaciones se podía ver cómo ella también parecía evitar cualquier contacto o preocupación por los chicos, lo que solo añadía más sospechas sobre su implicación en el misterio. María, aunque desgarrada por el dolor y la incertidumbre, sabía que no podía rendirse. Cada nueva prueba, cada revelación solo la empujaba a creer más en su intuición. Algo horrible había sucedido, y su exmarido estaba involucrado en ello. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, y el panorama se tornaba cada vez más oscuro. La imagen de su familia, tal como la conocía, había cambiado por completo. Lo que parecía ser una familia normal y estable se había desmoronado ante sus ojos, y María, atrapada en este torbellino de sospechas y dolor, luchaba por comprender cómo algo tan terrible había podido ocurrir.
Lo que había comenzado como una desaparición aparentemente trivial se estaba transformando en una pesadilla interminable, una que pronto tomaría un giro mucho más aterrador del que ella podría haber imaginado. Finalmente, después de varios días de investigaciones, la policía comenzó a reunir pruebas suficientes que mostraban que Rafael y su esposa Isabela no solo estaban mintiendo, sino que además habían intentado encubrir algo mucho más grave. Con el análisis de las cámaras de seguridad y los testimonios de los vecinos, los investigadores pudieron reconstruir lo que había sucedido en la tarde en la que los chicos desaparecieron. Rafael había dado una versión coherente en principio, afirmando que había dejado a los chicos en una esquina cerca de su casa para que regresaran caminando a la de su madre, pero las pruebas no lo respaldaban. La cámara más importante que se revisó mostraba claramente que su coche no había salido de la propiedad después de que él estacionó por la mañana, lo que contradecía su relato. Además, las cámaras del vecindario habían captado a Rafael e Isabela saliendo juntos de la casa, pero en ningún momento aparecieron los chicos. La incongruencia de las versiones y los nuevos descubrimientos indicaban que algo estaba profundamente mal, y Rafael no estaba diciendo la verdad. La investigación tomó un giro dramático cuando se descubrió que los chicos no solo habían desaparecido de manera misteriosa, sino que las acciones de Rafael e Isabela indicaban que podrían haber tenido algo que ver con ello. Durante una segunda búsqueda en la casa de Rafael, se encontraron objetos fuera de lugar, como si alguien hubiera intentado borrar cualquier rastro que pudiera llevar a descubrir la verdad. Parecía claro que no solo estaban involucrados en la desaparición de los niños, sino que también habían tomado medidas para ocultar lo sucedido. La policía, al revisar más profundamente, encontró un par de elementos que realmente sorprendieron a los investigadores. En una de las cámaras de seguridad, se pudo ver un vehículo oscuro, que no pertenecía a los familiares de la víctima, moviéndose en una dirección sospechosa a la hora en que los chicos debían estar llegando a su casa. El coche había circulado por el vecindario de forma sospechosa y había desaparecido sin dejar rastro. Este hallazgo encendió las alarmas de la policía, que ahora entendía que el caso era mucho más serio de lo que pensaban inicialmente. Rafael insistía en su versión, diciendo que había dejado a los chicos en la esquina, pero ya era claro que su historia no coincidía con los hechos. Las pruebas empezaban a montarse una sobre otra, y el relato de Rafael caía cada vez más en el abismo de las mentiras. Isabela, por su parte, también comenzó a mostrar signos de nerviosismo. Su actitud, que antes parecía tranquila, se tornó más rígida y distante. Nadie podía entender cómo alguien tan cercano a los chicos, su propia madrastra, podía comportarse con tanta indiferencia ante su desaparición. La actitud distante de Isabela solo aumentaba la inquietud sobre su posible implicación. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar, y cada nuevo hallazgo parecía confirmar que Rafael y tía Isabela estaban involucrados en algo mucho más siniestro de lo que María podría haber imaginado. La policía, que en un principio había considerado el caso como una desaparición común, ahora estaba convencida de que había algo mucho más oscuro en juego. Los padres de los chicos, dos personas que en algún momento fueron parte de su vida, parecían estar ocultando la verdad detrás de su fachada de normalidad. La angustia de María aumentaba cada vez más, pero ahora tenía algo que antes le había faltado: las pruebas. Sabía que, aunque el dolor de perder a sus hijos aún era insostenible, finalmente la verdad estaba comenzando a salir a la luz. Sin embargo, aún quedaba mucho por descubrir, y lo que estaba por venir podría ser mucho peor de lo que jamás había imaginado. Con cada nueva evidencia, la verdad detrás de la desaparición de Carlos y David se iba revelando lentamente, pero lo que empezó como una búsqueda de respuestas pronto se convirtió en una pesadilla aún más profunda de lo que María había imaginado. La policía, al continuar su investigación, descubrió que Isabela tenía una conexión con un hombre que parecía estar relacionado con la desaparición de los chicos. Fue a través de la revisión de los teléfonos de Rafael e Isabela que se destapó una serie de mensajes sospechosos entre ella y un desconocido,
Un contacto que, al principio, no parecía tener importancia, pero que a medida que los investigadores escarbaron más, comenzaron a ver patrones inquietantes. Este hombre, cuya identidad inicialmente no pudo ser confirmada, había tenido varias conversaciones con Isabela, en las que se discutían temas que no parecían tener nada que ver con los niños ni con una vida familiar común. Los mensajes indicaban que había planes en marcha, algo que no era trivial. Y lo más aterrador de todo fue descubrir que este hombre había estado en contacto con Isabela en momentos muy cercanos a la desaparición de los chicos. La policía profundizó en la vida de Isabela y pronto descubrió que ella no solo estaba involucrada emocionalmente con este desconocido, sino que también había sido parte de un pasado oscuro que ella había intentado ocultar. Había sido acusada en el pasado de varios delitos menores, aunque no se habían concretado en condenas. Y lo que parecía ser una mujer tranquila y controlada, ocultaba una historia de comportamientos impredecibles y conexiones con gente peligrosa. Esto solo aumentó la sospecha de que, tal vez, la desaparición de los chicos no era un accidente o un simple malentendido. Las grabaciones de las cámaras de seguridad también revelaron algo aún más inquietante. La noche de la desaparición, Isabela y este hombre misterioso estuvieron en el vecindario cerca de la casa de Rafael, y sus movimientos se veían cuidadosamente coordinados, como si estuvieran esperando un momento perfecto para actuar. La policía comenzó a reconstruir los eventos, y con cada nuevo testimonio y cada pieza de evidencia, quedaba claro que Isabela había estado involucrada en la desaparición de los chicos, y que había jugado un papel mucho más activo en su destino de lo que se había creído inicialmente. A medida que se esclarecían las conexiones de Isabela con esta figura misteriosa, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar de manera escalofriante. Rafael, por su parte, continuaba defendiendo su versión de los hechos, pero su actitud se había vuelto cada vez más errática a medida que se descubría más sobre su complicidad con su esposa. Los interrogatorios a los dos implicados arrojaron respuestas vagas y contradictorias, pero los investigadores ya tenían claro que todo lo que habían dicho era una mentira elaborada para encubrir lo que realmente había sucedido. Mientras tanto, María, devastada por la evidencia que se acumulaba frente a ella, comenzaba a entender que el dolor que sentía no solo provenía de la pérdida de sus hijos, sino también de la traición profunda de las personas en quienes había confiado. Su exmarido y su nueva esposa, aquellos que deberían haber cuidado de los chicos, estaban involucrados en algo mucho más siniestro que simplemente una desaparición. Al desvelarse los oscuros secretos de Isabela, María sintió que el suelo se desmoronaba debajo de ella, mientras la verdad de lo sucedido se volvía más aterradora con cada nuevo descubrimiento. Lo peor, pensaba María, era que aunque ya sabía que Rafael e Isabela estaban involucrados en la desaparición de los chicos, no sabía hasta qué punto su complicidad llegaba ni qué tan lejos estarían dispuestos a llegar para encubrir sus actos. La investigación apenas comenzaba a tocar la superficie de lo que realmente había sucedido, y el futuro de la búsqueda de justicia para sus hijos se oscurecía cada vez más con el paso de las horas. Mientras la investigación tomaba giros cada vez más escalofriantes, María sentía que la esperanza de encontrar a sus hijos con vida se desvanecía rápidamente. A pesar de los esfuerzos de la policía, el rastro de Carlos y David se desdibujaba con cada día que pasaba, y lo que inicialmente parecía un caso de desaparición se estaba convirtiendo en una tragedia irreversible. Las pruebas contra Rafael e Isabela se acumulaban, pero los chicos seguían sin aparecer, y el dolor que María experimentaba se volvía insoportable. Cada llamada, cada visita a la policía, cada conversación con los investigadores la acercaba más a la desgarradora verdad. Lo que había comenzado como una búsqueda de respuestas ahora era un proceso de aceptación de lo que ya temía. Durante días, las pesquisas avanzaban, pero los avances no eran suficientes para aliviar el sufrimiento que cargaba sobre sus hombros. En la mente de María, una angustiosa pregunta seguía rondando. ¿Dónde estaban sus hijos? La ausencia de los chicos la invadía con una sensación de pérdida que aumentaba cada vez más. Mientras tanto, las pruebas contra Rafael e Isabela continuaban sumándose,
pero la policía aún no podía obtener una respuesta definitiva sobre qué había sucedido con los chicos. Los elementos encontrados en la casa de Rafael, los mensajes sospechosos de Isabela, la falta de pruebas que corroboraran la historia de Rafael, todo eso apuntaba a que había algo mucho más siniestro detrás de la desaparición. Sin embargo, por más que la policía intentara avanzar, el rastro de los chicos se había perdido en algún punto en el que la línea entre la esperanza y la desesperación se difuminaba. La incertidumbre se convertía en una constante que atrapaba a María en un torbellino de emociones contradictorias. Por un lado, la necesidad urgente de obtener respuestas, y por otro, la insoportable sospecha de que ya era demasiado tarde. El tiempo seguía corriendo en su contra. La policía, aunque determinada, se encontraba atrapada en una maraña de detalles inquietantes. Pero la ausencia de pruebas concluyentes sobre el paradero de Carlos y David dejaba el caso en un callejón sin salida. Los registros de las cámaras, las investigaciones en la casa de Rafael y la información de los testigos parecían confirmar que los chicos habían sido víctimas de algo mucho más grande, pero ninguna pieza del rompecabezas lograba encajar de forma definitiva. Al mismo tiempo, los interrogatorios a Rafael e Isabela no hacían más que profundizar las dudas sobre su implicación en el caso. Las contradicciones en sus testimonios, sus actitudes frías y evasivas, cada vez más confirmaban lo que María había temido. La desaparición de sus hijos no era un accidente, sino algo planeado, algo que se había salido de control. Sin embargo, el dolor de la madre no solo venía de las mentiras de su exmarido, sino también del hecho de que la esperanza de encontrar a sus hijos vivos se desmoronaba cada vez más. La policía, aunque empeñada en resolver el caso, se encontraba limitada por la falta de pruebas materiales que confirmaran el peor de los temores de María. Las horas pasaban, y la desesperación se apoderaba de ella, sabiendo que, aunque la justicia comenzaba a tomar forma, sus hijos ya no regresarían. Al final, el dolor se convirtió en aceptación. El destino de Carlos y David ya no estaba en manos de la policía, ni de las pruebas, ni de los testimonios, sino en la cruel realidad de una madre que veía cómo su vida y la de sus hijos se desmoronaba ante sus ojos. La justicia llegaría tarde para sanar su dolor, pero al menos, por fin, María comenzaba a entender que la verdad, por más dolorosa que fuera, ya no podía cambiar el vacío profundo que había dejado la desaparición de sus hijos. El juicio finalmente comenzó, pero la sensación de que nada podría reparar el dolor de María estaba cada vez más presente. Tras semanas de investigaciones y la acumulación de pruebas, las autoridades finalmente reunieron suficientes elementos para llevar a Rafael e Isabela ante la corte. El caso, que comenzó como una desaparición inexplicable, se transformó rápidamente en una tragedia familiar, llena de secretos oscuros, mentiras y manipulaciones que iban mucho más allá de lo que María podía haber imaginado. Durante el juicio, los detalles escalofriantes de lo sucedido fueron expuestos uno a uno. Cada testimonio, cada evidencia, revelaba más y más de la complicidad de Rafael e Isabela en el destino de sus hijos. Los registros de las cámaras de seguridad, los mensajes entre Isabela y el desconocido, las pruebas de manipulación de evidencia, todo apuntaba a que Rafael e Isabela habían tenido una participación activa en la desaparición de Carlos y David. La policía había sido capaz de reconstruir lo sucedido en los días previos y posteriores a la desaparición, y aunque los detalles seguían siendo inquietantes, ya no había dudas de que algo terrible había ocurrido. Rafael e Isabela, al principio tan seguros de su historia, ahora se veían acorralados por la verdad. Durante el juicio se presentaron pruebas que demostraban que los chicos no solo habían desaparecido bajo circunstancias misteriosas, sino que Rafael y su esposa habían manipulado la situación para que pareciera que ellos nada sabían. Las mentiras que habían contado, las evasivas en sus respuestas. Todo eso quedó claro ante el tribunal. Pero para María, aunque la verdad se revelaba ante sus ojos, no había alivio. Cada palabra, cada testimonio, era un recordatorio de la pérdida insoportable que estaba viviendo. La verdad
Por más impactante que fuera, no la devolvía a sus hijos. Los recuerdos de aquellos momentos en que veía a sus niños correr y reír, felices y llenos de vida, ahora se desvanecían ante la terrible certeza de que nunca los vería de nuevo. Los abogados de la defensa intentaron, con todas sus fuerzas, desacreditar las pruebas y los testimonios, pero la acumulación de evidencia era demasiado grande para ser ignorada. Rafael e Isabela intentaron mostrar arrepentimiento, pero sus esfuerzos fueron en vano. Nadie podía creer en su arrepentimiento. Nadie podía verlos como las personas que alguna vez fueron, porque sus acciones habían cambiado para siempre la percepción de ellos. La sentencia llegó finalmente, y con ella, una condena que reflejaba la magnitud de su culpabilidad. Rafael fue sentenciado a una larga condena por su implicación en la desaparición de los chicos, mientras que Isabela recibió una pena igualmente severa. La justicia había hablado, pero para María la justicia no significaba nada en ese momento. Los veredictos eran solo palabras, palabras que nunca podrían devolverle a sus hijos, palabras que nunca podrían llenar el vacío dejado por su pérdida. A pesar de todo lo que se había revelado durante el juicio, a pesar de las sentencias y la justicia que parecía haberse alcanzado, María no encontraba consuelo. Las respuestas ya no servían para sanar el dolor que sentía. Ya nada podría cambiar lo que había sucedido, y el sufrimiento de una madre que había perdido a sus hijos era la única verdad que permanecía intacta. La amarga realidad era que, aunque la justicia había sido servida, el precio que María había pagado era tan alto que ninguna sentencia podría devolverle lo que más amaba en el mundo. Tras el juicio y la condena de Rafael e Isabela, María se encontraba sumida en una profunda soledad, más allá de cualquier consuelo que pudiera ofrecerle la justicia. La sentencia dictada a ambos, aunque un acto de justicia ante la sociedad, no ofrecía ninguna satisfacción para una madre que había perdido a sus hijos de una forma tan cruel e inesperada. Rafael e Isabela, responsables directos de la tragedia, cumplirían su condena en prisión. Pero para María lo que verdaderamente importaba no era el castigo, sino el vacío absoluto que sentía en su vida. La condena no podía devolverle a Carlos y David, y la idea de que todo había sido una mentira elaborada por las personas en quienes había confiado la devastaba aún más. Aquella familia que había formado, que parecía estable, llena de momentos felices y recuerdos compartidos, ya no existía. Lo que quedaba era una sombra oscura de traición, dolor y sufrimiento que había desmoronado su vida por completo. Los días transcurrían, y la madre seguía atrapada en un ciclo de recuerdos dolorosos que la mantenían cautiva de la tragedia. Recordaba con nostalgia aquellos momentos en los que veía a sus hijos reír, cuando sentía la calidez de su presencia en casa, cuando los abrazaba con amor sin pensar que algo tan terrible podría ocurrir. Esa normalidad, esa simpleza, ahora parecía un sueño lejano, casi irreconocible. La familia, tal como la conocía, se había desintegrado. Y con ella, su identidad. Ya no era la madre de los gemelos. Ahora era simplemente una mujer rota por el dolor, que caminaba sin rumbo por un mundo que ya no tenía sentido. Cada rincón de su hogar estaba impregnado de los recuerdos de sus hijos, pero esos recuerdos no podían curar el vacío que sentía en su interior. La justicia había dado su veredicto, pero nada de eso podía aliviar la profunda herida emocional causada por la situación. Mientras los días se convirtieron en semanas y luego en meses, la vida de María siguió adelante de una manera mecánica, casi como si estuviera viviendo una existencia ajena. El dolor seguía siendo constante, y aunque intentó buscar apoyo en amigos y familiares, la incomodidad y el vacío persistían, como una presencia invisible que nunca se desvanecía. El juicio había cerrado un capítulo, pero no había proporcionado ningún tipo de cierre emocional para ella. La condena de Rafael e Isabela era solo una parte del proceso, una que al final resultó ser una simple formalidad ante el dolor insostenible que María llevaba consigo. Ningún castigo, ningún fallo judicial podía traer de vuelta a sus hijos
ni aliviar la angustia que sentía. La verdad estaba saliendo a la luz, pero los recuerdos felices de la familia ya se sentían lejanos. Para María, lo único que quedaba era el dolor de saber que su vida y la de sus hijos había sido destruida por aquellos en quienes había confiado. La justicia se había servido. Pero la verdadera justicia, la que consistía en que Carlos y David regresaran a su madre, nunca podría alcanzarse. La familia que ella había conocido se disolvió, y con ella, cualquier esperanza de sanar. La vida de María se convirtió en una búsqueda interminable de respuestas a una pregunta que ya no tenía respuesta. ¿Por qué? La familia, como concepto, dejó de existir para ella, y lo que quedó fue una sombra de lo que alguna vez fue. Un dolor tan profundo que nada, ni siquiera la justicia, podría llenar el vacío dejado por la pérdida de sus hijos. Gracias por ver esta historia. Explora complejos dilemas morales, el peso del pasado y las consecuencias de ocultar la verdad. Esta trama invita a reflexionar sobre el poder de la elección y la responsabilidad por nuestras acciones. Esta historia es una obra de ficción, y no está basada en hechos reales, ni en personajes reales. Su propósito es generar reflexión sobre cuestiones morales y éticas, y no justificar ni aprobar las acciones de los personajes. No apoyamos ni justificamos las acciones del protagonista, en particular sus intentos de ocultar la verdad y evadir la responsabilidad. Al contrario, la historia muestra cómo las decisiones mal tomadas pueden tener consecuencias devastadoras y resalta la importancia de la honestidad, la responsabilidad y el arrepentimiento. Invitamos a los espectadores a no imitar ninguna acción destructiva o ilegal descrita en la historia. Si usted o alguien que conoce se encuentra en una situación moral o vital difícil, no dude en buscar ayuda de profesionales o de organizaciones de apoyo. Recuerde que la verdad y la responsabilidad siempre son la mejor elección.